Los ejercicios, pruebas y demostraciones que está a punto de ver han sido realizados por expertos tras años de entrenamiento. No intente en casa sin ayuda profesional nada de lo que mostremos en este programa. A lo largo de la historia, la especie humana se ha ido haciendo más fuerte, resistente, capaz de acciones cada vez más extraordinarias. Durante este programa comprobaremos que nuestro cuerpo es capaz de proezas que muchos considerarán mágicas, hazañas que son posibles gracias a la aún desconocida fuerza de la mente humana. Acompáñenos a un viaje alucinante al umbral de capacidades que muchos ignoran poseer. ¿Quién nos abrirá el arca secreta? Javier Sierra, autor de La Ruta Prohibida, lleva más de 20 años investigando el misterio. No solo conoce las teorías más fascinantes para explicar los grandes enigmas de la historia. En el arca secreta las lleva al laboratorio. ¿Se han dado cuenta alguna vez de que ante una situación límite o de mucho estrés, algunas personas son capaces de desarrollar facultades físicas que ellos mismos ignoraban poseer? Desde la más remota antigüedad, faquires, yogis o monjes shaolin se entrenan para desarrollar esas específicas capacidades. Muchos vistieron sus disciplinas con el ropaje de la búsqueda espiritual. Nosotros, hoy, las examinaremos bajo la luz de la ciencia. ¿Dónde están los límites del cuerpo humano? Si abre con nosotros el arca secreta, encontrará la respuesta a ese misterio. Hace más de 5.000 años que el hombre está diseñando técnicas y recopilando experiencias con un objetivo aparentemente inalcanzable: lograr que la mente tenga un dominio total sobre el cuerpo. Hoy el arca secreta se abre para explorar las verdaderas capacidades del cuerpo humano. Un cirujano de Valencia, el doctor Escudero, ha desarrollado una técnica mediante la cual el paciente consigue evitar el dolor. Es capaz de realizar operaciones quirúrgicas sin anestesia. Hoy nos metemos en su quirófano. Juan Carlos Aguilar, el primer monje shaolin occidental, puede caminar sobre brasas o tocar con la lengua un hierro candente. Veremos a un fakir atravesando su carne con clavos. El absoluto control del cuerpo mediante el yoga. Usamos todos los medios a nuestro alcance para averiguar cómo la mente domina las capacidades del cuerpo. Incluso el mismo Javier Sierra se someterá a una sesión de hipnosis para aumentar su fuerza muscular. Hoy en el arca secreta, la ciencia se pone al servicio del enigma de los superpoderes humanos. Hemos viajado hasta Valencia para visitar al doctor Ángel Escudero, que hace algunos años se hizo famoso en todo el mundo por sus intervenciones quirúrgicas sin anestesia. En la sede de su clínica vamos a intentar recabar información acerca de sus técnicas de control mental del dolor. El doctor utiliza para sus intervenciones una técnica novedosa que él mismo denomina noesiterapia, que significa curación por el pensamiento. Con ella es capaz de atenuar síntomas de todo tipo de enfermedades y, lo más increíble, llega a operar quirúrgicamente a sus pacientes sin necesidad de inocularles ningún tipo de anestesia. Lo único que reciben los enfermos antes de tumbarse en la mesa de operaciones es la instrucción necesaria para no sentir dolor. Todos los hechos que consiguen mis pacientes y seguidores tienen su origen en lo que piensan y en lo que cada pensamiento a través del cerebro es capaz de producir en la propia vida y en nuestro entorno. El doctor Escudero, tras más de 30 años de experiencia como cirujano, descubrió que el solo hecho de permanecer junto al paciente y tranquilizarlo servía como anestesia. Que cada vez mis pacientes necesitaban menos analgésicos en el postoperatorio, que su recuperación era más rápida.
Y así fui dándome cuenta de que aquello sucedía por la preparación que yo les hacía previa a la intervención. Antes de la operación, el cirujano prepara al paciente para que use la psicoanestesia volitiva durante la operación quirúrgica. Es un proceso que solo dura 5 minutos. Después de esa breve preparación, los pacientes entran al quirófano donde el doctor practica incisiones, realiza la intervención y, por último, hace la sutura. Todo ello sin el uso de anestesia química. El paciente es consciente en todo momento de la operación, pero no siente dolor alguno. Primero le enseño algo muy sencillo, a que procure tener la boca con saliva fluida. Cuando comprueba que con la boca húmeda está más tranquilo, le digo, el mayor tesoro que hay en tu vida es tu cerebro. El funcionamiento del cerebro y el respeto del paciente son claves para desarrollar esta técnica en cualquier especialidad médica. Cada especialista puede usar los conocimientos que tiene, pero si aplica básica y primeramente los conocimientos de cómo funciona su cerebro y el respeto que el paciente ha de tener a lo que piensa y a procurar vivir en respuesta biológica positiva, resulta que no hay una sola especialidad médica que no mejore sus resultados usando nuestras enseñanzas. El doctor Escudero lo tiene claro. Los mecanismos de curación residen en el interior del ser humano y lo que hace la noesiología es enseñar al paciente a ponerlos en marcha. En las farmacias no hay prácticamente nada o casi nada que sirva para curar. Podemos ayudarnos con algunas cosas de las que hay inteligentemente, pero los mecanismos de la curación están dentro del ser humano. Respecto a la medicina tradicional, el doctor cree que tarde o temprano los médicos se darán cuenta de que la curación de enfermedades como el cáncer no tendrá nada que ver con la quimioterapia o la radioterapia. Se pretende corregir errores microscópicos a cañonazos de quimio o de radioterapia. Y sí, hay pacientes que se curan, pero no gracias a la quimio ni a la radioterapia, sino porque en el ínterin de un tratamiento se ha dado alguna circunstancia que el paciente ha recuperado las ganas de vivir, la ilusión por la vida. Eso es lo que le ha curado, porque ha puesto en marcha el control interno. El trabajo del doctor Escudero hace pensar en que el hombre tiene capacidades que escapan a toda comprensión. Cuando se habla de superpoderes en el ser humano, yo sonrío. El ser humano tiene naturalmente una serie de capacidades que ni son super ni son nada, son naturales, solo que a lo largo de la evolución de la especie se ha perdido la habilidad de usarlas. Hoy seremos testigos de cómo la noesiología funciona tal como dice el doctor Escudero. Entraremos en su quirófano para ser testigos de operaciones quirúrgicas hechas bajo la única influencia de la psicoanestesia. En una de ellas, el doctor opera a una joven que tiene insuficiencia circulatoria. Se trata de una intervención que sin anestesia supondría en principio un dolor insoportable. A través de los archivos históricos del nodo, reviviremos cómo el doctor Escudero opera a un hombre para quien la anestesia química estaba contraindicada. Se trata de una intervención muy complicada en la que se practica una enorme abertura en el abdomen. El paciente, por imposible que parezca, no siente ningún dolor. Sin duda, la teoría del doctor Escudero es un claro ejemplo de cómo la mente domina el cuerpo, de un modo que todavía no ha terminado de explorarse. La India es un país que rebosa de gentes inclinadas a la espiritualidad, donde han nacido muchas de las disciplinas que implican, de un modo u otro, el control de la mente. Entre ellas, quizá la más conocida en Occidente sea el yoga, nacido hace más de 5.000 años. Ramiro Calle, escritor orientalista, en su centenar de viajes a la India se ha convertido en un gran conocedor y maestro de esta práctica. El yoga es una serie de procedimientos muy ensayados, muy verificados para armonizar el cuerpo, la mente, las energías y procurarnos una serie de beneficios psicosomáticos. Según el yoga, la mente tiene un gran poder sobre el cuerpo, así como el cuerpo lo tiene sobre la mente. Una de las claves de este conocimiento es que se fundamente en la experiencia.
¿De qué sirve que una persona crea o no en las excelencias de la respiración si luego no hace ejercicios respiratorios? ¿De qué sirve que digamos los asanas, las posturas del yoga, son maravillosas como técnicas de control psicosomático si luego no las practicamos? Ramiro Calle nos hace una demostración de posturas de yoga. El masaje intestinal nos permite regular el funcionamiento del aparato digestivo. Usando técnicas de respiración es posible también mejorar nuestra salud integral. Estas y otras posturas tienen todas ellas como fin el control de la realidad física de nuestro organismo por medio de la mente. Ir poco a poco aprendiendo a relacionarse estrechamente con su respiración, a influir sobre sus glándulas, a conocer de primera mano sus órganos internos, cuidarlos y masajearlos. Uno puede incidir sobre todo su aparato locomotor para que no envejezca prematuramente, es decir, que a través de técnicas, de métodos, uno puede indudablemente llegar a un dominio considerable de su cuerpo. Una de las prácticas tomadas del yoga oriental es la conocida como fakirismo. El auténtico fakir se basa en el poder de la mente para realizar ejercicios que sobrepasan los límites de la capacidad humana normal. El verdadero fakirismo, que entronca con escuelas muy antiguas de sabiduría, indudablemente es una técnica para el control psicosomático más formidable que uno pueda imaginar. Para Ramiro Calle, somos capaces de llegar a tener un gran poder sobre el cuerpo. Lo único que tenemos que hacer es comprender que nosotros mismos somos quienes lo controlamos. Que nos demos cuenta que a la larga uno es su propio sanador, lo cual no quiere decir que no debamos recurrir a especialistas cuando lo necesitemos y pedir ayuda a los demás. Por el momento está claro que la capacidad de control y la sugestión hacen posible que el cuerpo supere sus propios límites. En este caso, se trata de efectos favorables. Sin embargo, la sugestión parece también el origen de consecuencias muy dañinas. Existe otra figura a la que se atribuye el poder de estar más cerca del mundo esotérico y extrasensorial que del físico. Se trata del chamán, alguien capaz de caminar entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos, a través de un estado alterado de conciencia. José Manuel Novoa, prestigioso etnólogo, gran viajero y creador de diversas series documentales para televisión, es uno de los mayores expertos en la materia. Él puede darnos las claves para comprender este enigma. El chamán es esta persona que puede, según la mayoría de las creencias chamánicas, dominar fuerzas de la naturaleza, puede, mediante sustancias alucinógenas o fármacos visionarios, trasladarse a esa otra realidad. Los trances no siempre son inducidos por las drogas. La música de sus ceremonias, en especial la percusión, puede llevarles al estado de éxtasis. En África, por ejemplo, todos hemos oído hablar de la percusión africana, del vudú, que al fin y al cabo nace allí. Y bueno, parece ser que cuando la música de percusión, cuando el tantán se acopla a unos ciclos determinados, provoca también un estado especial que puede llevar al trance o al estado de éxtasis. Lo que no está claro es si realmente hay magia en África. Claro que existe. No para nosotros, que no creemos en ella, pero si crees en que alguien tiene la capacidad de conjurarte, de hechizarte, de provocar una enfermedad en ti, seguramente ese sortilegio va a tener efecto. Lo que tienen en común las diferentes formas de llegar al trance, la música, las sustancias psicoactivas o la meditación, es que generan un estado alterado de conciencia en el que se abre una puerta a otra realidad. Estos estados alterados de la mente son capaces de evitar, por ejemplo, que se sienta dolor, y mucho más que eso. Una mujer que estaba en trance y, bueno, se clavaba un cuchillo en la tripa y el cuchillo no se clavaba, no le provocaba ninguna herida. Tampoco hay que olvidar algo que no es un simple mito. Realmente hay personas que tienen una capacidad especial para curar. Se comprueba, ¿no?, que hay personas que tienen esa capacidad, pero porque tienen capacidad de fascinación, porque tienen capacidad de dar sosiego a los demás, y eso sin duda cura. El chamanismo tradicional, el que usa sustancias psicotrópicas para expandir ciertas habilidades físicas, todavía existe en diferentes culturas.
Sin embargo, en el llamado primer mundo, ese objetivo se persigue mediante otras técnicas. Los fármacos y las drogas pueden afectar al rendimiento deportivo, pero hay cosas más sutiles que también influyen en mayor o menor medida. Manuel Galván, seleccionador nacional de halterofilia, nos cuenta cómo a través de un programa diseñado por la Universidad de Leipzig en Alemania, es posible medir la fuerza y la trayectoria que realiza un levantador de pesas. Este programa está diseñado para analizar la técnica de la halterofilia, la técnica, la trayectoria de la barra, la velocidad y la potencia, mediante un cálculo matemático, la potencia que aplica el levantador en cada fase de los movimientos que realizan. Con ayuda de este avanzado programa informático intentaremos demostrar si la percepción visual de colores influye en la fuerza de los deportistas. Para ello recurrimos a los máximos exponentes de la fuerza física en el deporte, los componentes de la selección española de halterofilia. En un marco tan impresionante como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, hemos colocado una pantalla que podemos variar de color entre el azul y el rosa. Existen estudios que asocian el primero con la capacidad cerebral de aumentar los impulsos motores, mientras que el segundo induce cierto estado de relajación, opuesto al uso de la fuerza. ¿Será esto únicamente un mito o se trata de una realidad? Deportistas de ambos sexos ponen en práctica la teoría. Cada seleccionado realiza una serie de levantamientos frente a la pantalla de color rosa. Posteriormente, repite el ejercicio frente a la pantalla de color azul. Tengo una cámara muy sencilla, solo es necesario que sea DV, nada más. Y la cámara debe estar en un ángulo de 45 grados, es lo ideal, porque para observar algunos movimientos, algunas posiciones, la técnica en esa posición es la correcta. No conviene hacerlo lateralmente ni frontalmente porque no es la posición más correcta para observar la técnica. Los datos obtenidos en el ejercicio se vuelcan en un ordenador para que el programa informático los analice. Mediante este cable que va conectado al ordenador digitalizamos lo que hemos hecho. Para el entrenador nacional, los colores sí influyen en la fuerza y en el estado de ánimo de los atletas. Los gimnasios son un ejemplo de ello. En este gimnasio teníamos una pared roja que parecía que agredía la pared, ¿no? y molestaba. Yo creo que influyen los colores. Sinceramente, yo pienso que los colores pueden influir en el estado de ánimo. Para Manuel Galván, las sensaciones que transmiten el azul y el rosa, los colores empleados en nuestro experimento, son completamente distintas. Yo creo que el azul, desde luego, es un color, además de ser más serio, ¿no? Es un color que da más calma, ¿no? Yo creo que el rosa es un poco agresivo, ¿no? Los resultados finales causan cierta sorpresa en el seleccionador. El programa calcula que solo una décima diferencia la fuerza ejercida entre el levantamiento con el color rosa y el color azul. Solo hay una décima que varía, que no es prácticamente igual, o sea que no todos los levantamientos. Se hicieron 30 levantamientos, 15 levantamientos se hicieron con el color rosa y 15 con el color azul. Por lo que parece, aunque puedan afectar en alguna medida, las ayudas cromáticas no van a tener grandes repercusiones en la competición deportiva. De momento, la preparación es lo que más cuenta a la hora de tener unos buenos resultados, aunque existen posibilidades en las que la sugestión tiene efectos verdaderamente sorprendentes. El deporte es un ámbito en el que la búsqueda de los límites del cuerpo es constante. En ese sentido, las técnicas de entrenamiento han evolucionado enormemente, como ya hemos podido comprobar.
Parece ser que en el deporte de élite, mejorar el rendimiento es la única consideración que se tiene en cuenta, y esto hace que se usen sustancias no permitidas. El hecho de que un deportista profesional tome una sustancia química que es ilícita. Ese es el dopaje, utilizar una sustancia química para aumentar el rendimiento de una lista de sustancias prohibidas. El doctor José Cabrera, conocido psiquiatra forense, atribuye el dopaje al hecho de que el deporte es cada vez más exigente. Los deportistas cada vez utilizan más el dopaje por una razón muy simple, porque cada vez se les exige más en circunstancias peores. El Comité Olímpico Internacional detectó en un momento dado que había deportistas usando sustancias que mejoran el rendimiento. Fue entonces cuando se confeccionó la primera lista de sustancias prohibidas. En realidad con el dopaje no se va a acabar. Se va a acabar con el dopaje que se puede analizar e identificar. Se buscarán nuevas técnicas para que el sujeto tenga una ayuda artificial pero que no se pueda detectar. Como por ejemplo, la utilización de la propia sangre del deportista, que en el ciclismo se hace mucho, al sujeto se le saca sangre cuando no está en actividad, se le vuelve a introducir cuando empieza una Vuelta a España o el Tour de Francia. Según la opinión de nuestro experto, estas circunstancias deportivas se reproducen también en el resto de la sociedad, que es cada vez más técnica, más competitiva, más fría. Eso hace que muchas personas necesiten tomar un estimulante para estar a la altura de las circunstancias. Por otra parte, existen sustancias cuyo objetivo no es la excitación, sino la expansión de la mente. Fernando Sánchez Dragó, que además de Premio Nacional de Literatura y Premio Planeta, es un gran conocedor de las religiones que usan psicotrópicos en sus ritos, tiene la convicción de que nuestro estado natural de conciencia es el que solemos llamar alterado. Todas las drogas derivadas del opio, heroína, morfina, etcétera, no me interesan lo más mínimo. Tampoco me interesan los excitantes, la cocaína, por ejemplo. Todas esas sustancias, lo mismo la cocaína que la heroína, son altamente adictivas y altamente perjudiciales para el cuerpo y para el alma. En cambio, hay un grupo de drogas que nuestro siglo neciamente mezcla en el mismo cajón desastre con todas las demás, que son los enteógenos. Literalmente significarían sustancias que inducen el nacimiento del espíritu dentro de nosotros. Se trata de toda una farmacopea de drogas sagradas. Son sustancias que a lo largo de la historia se han utilizado en un contexto religioso. Esas sustancias son extraordinariamente reveladoras y además tienen algo muy importante. Es decir, tú puedes sufrir en el transcurso de la experiencia alucinaciones, nunca visiones. Visiones, cosa bien distinta a alucinación. Ahora, esas alucinaciones nunca te van a engañar porque tú estás moviéndote en los dos planos de conciencia. Tú sabes perfectamente que has ingerido una de esas sustancias y que las cosas que están viendo en parte se deben a esa ingesta, con lo cual tú nunca pierdes el sentido de la realidad inmediata a pesar de que te adentras en realidades desconocidas. Parece que la obsesión del ser humano por alterar su conciencia no tiene fin. Las nuevas tecnologías también están iniciando investigaciones que tienen que ver con el sonido. Es posible que pronto llegue la era de las drogas acústicas. Se llaman drogas acústicas a determinados sonidos que, emitidos a unas frecuencias concretas, cambian un poco la voluntad de la persona, la conducta de la persona. Esto se conoce desde hace miles de años. Según los expertos, estas experiencias están lejos de ser comparables a las que provoca la química, ya que sus efectos son más bien tenues. Sin embargo, en el Arca Secreta nos gusta descubrir las cosas por nosotros mismos. En la Edad Media, la Iglesia Católica prohibió ciertas composiciones musicales. Se creía que estaban inspiradas por el demonio, ya que sus frecuencias podían inducir estados alterados de conciencia. Se sabe que la música libera endorfinas y otras sustancias que estimulan el cerebro. Pero ¿es posible experimentar la sensación que produce una droga por medio de sonidos? En el Arca Secreta, un grupo de voluntarios comprobará los efectos de las drogas acústicas. Nuestros primeros voluntarios van a escuchar unas frecuencias cuyo objetivo es imitar los efectos del opio. Los efectos de este narcótico son los siguientes: euforia con exaltación de la imaginación, necesidad de inmovilidad y de quietud para alcanzar un estado contemplativo que termina en cierto entorpecimiento. Después de 30 minutos de exposición a esta droga acústica, las impresiones de nuestros cobayas humanos son variadas. La sensación que he tenido no ha sido tan mala como me esperaba. Yo estaba muy tranquila, pero sobre todo la sensación era de cansancio. Algunas de las percepciones de nuestro segundo participante
coinciden con los efectos del opio, aunque de un modo muy tenue. He terminado con un hormigueo, con una sensación fuerte de que estaba como en otro lugar, no sé cómo deciros, fue fuera del cuerpo, en otro sitio, un tanto ya digo, embotado. Y la sensación desde luego no ha sido placentera como tal, sino tampoco ha sido mala, pero no ha sido una sensación de euforia ni de alegría. A continuación, 2 nuevos voluntarios se someten a otra droga acústica. En este caso se pretende provocar la sensación de una sustancia muy extendida, la cocaína. Los efectos de este excitante son casi opuestos a los del opio. Sensación de euforia, autoconfianza, energía. Supresión de la sensación de cansancio, locuacidad, nervios en tensión, ganas de moverse, pérdida de dominio propio, irascibilidad, ansiedad. Veamos cuáles han sido las impresiones de los participantes. Lo que me ha producido ha sido un poco de irritación. Ni me ha producido estrés, ni relajación, o sea, aburrimiento. O sea, que me estaban dando ganas de dormirme. Nuestro otro conejillo de India, sin embargo, sí ha notado algún efecto. Yo lo interpreto como la situación de haber ingerido algún tipo de estupefaciente o droga, y esos son los efectos. Un ruido en tu cabeza y no controlas tu alrededor. Como ya nos avanzaba el doctor Cabrera, las drogas acústicas no pueden igualar a las drogas químicas. Sus efectos son parecidos, pero mucho más sutiles. No obstante, las investigaciones a este respecto no dejan de alcanzar logros. ¿Habrá algún día en que la música iguale a la química? Se ha hablado mucho de cómo la sugestión es capaz de incidir no solo en la mente, sino también en el cuerpo. También se le ha atribuido la capacidad de mejorar síntomas de enfermedades e incluso curaciones milagrosas. En nuestro siguiente experimento queremos comprobarlo, a través de un anuncio en el periódico, en el que se aseguran mejoras mediante un moderno sistema de salud llamado Naturnosis. Nuestro equipo ha reunido a varias personas que padecen enfermedades leves, como diabetes, hipertensión o dolores crónicos musculares. Si alguno de los asistentes mejora, quedará demostrado el poder de la sugestión, ya que la Naturnosis es una invención nuestra. Una de nuestras redactoras se hace pasar por ayudante de Félix González, el supuesto entrenador que realizará los ejercicios, y explica con todo lujo de detalles los antecedentes históricos de nuestra terapia inventada. Estamos aquí para comprobar los resultados de un nuevo sistema. Es un sistema de creación alemana, pero está basado en unos descubrimientos arqueológicos relativamente recientes, hace unos 10 años, con un nuevo método de medicina natural, totalmente inocua, y con estos resultados desarrollaron una filosofía saludable con una serie de movimientos alternativos que permiten la relajación y la meditación. Comienza nuestro particular experimento. Una enfermera profesional toma la tensión y mide los niveles de azúcar en sangre de los voluntarios, mientras Félix, el supuesto entrenador, les explica en qué consiste la terapia. Esto es una cámara Killian que está modificada. Esto se utiliza para cargar estas piedras. Estas piedras se cargan de energía y estas piedras se colocan en la muñeca izquierda. Tenemos unas negras que se colocan en la mano derecha. Vamos a ir cargándolas. Estas piedras lo que hacen es recoger energía positiva. Esta la vamos a cargar aquí. Recogen esa energía positiva, nos la transmiten al cuerpo. Las otras piedras oscuras lo que van a hacer es descargarnos la energía negativa. La van a descargar por el otro lado. Finalizados los ejercicios, al volver a medir los niveles de glucosa de nuestros conejillos de Indias, hacemos un descubrimiento sorprendente. Nuestra terapia ha causado efectos positivos en alguno de ellos. Uno de los participantes ha experimentado un descenso espectacular en sus niveles de glucosa. Me he encontrado más relajado, más tranquilo, y a lo mejor todo eso ha beneficiado a tener unos mejores números, por decirlo de alguna forma. Otro de nuestros asistentes está sorprendido con los resultados. Es la primera vez que se somete a una prueba de estas características y la mejoría que ha notado se hace evidente. Soy diabético del tipo 1, llevo 4 años con la enfermedad y es la primera vez que pruebo una terapia así en plan naturista, vamos a llamarla. Me he encontrado bastante bien, no sé cómo explicarte. Lo que sí que te digo es que en casa los voy a probar. Voy a probarlos y voy a continuar porque sí que me he encontrado bien.
Fernando está convencido de que la mente tiene que ver con los resultados y con el llamado efecto placebo. Con el poder de la mente está claro que es parte importante para llegar a buen puerto con respecto a estos ejercicios y a cualquier cosa que te plantees. Alejandra, la enfermera que nos ha ayudado en este ejercicio, desde su posición sanitaria también confirma el hecho de que el estado mental influye para que mejore la salud. La mente influye bastante en la salud de los enfermos. En este caso se ha demostrado bastante, dado que al intentar relajarse y estar relajados, con este experimento los pacientes han bajado sus valores de tensión arterial y de glucemia en sangre. El caso del chico más joven ha sido el caso más significativo, sobre todo en la glucemia, que ha bajado de 431 a 288. Nuestra enfermera afirma que es habitual el uso de placebos, ya que el factor psicológico es muy importante para el restablecimiento en algunas enfermedades. El experimento ha demostrado con toda claridad el enorme poder de la mente. Ha bastado nuestra terapia inventada y presumiblemente ineficaz, junto con la predisposición de nuestros participantes, para que algunos mejoraran de forma significativa. Está la curación de cualquier enfermedad al alcance de nuestra mente. Quizá el poder de la sugestión deba considerarse, en sí mismo, una terapia. Nos desplazamos a la ciudad de Bilbao para conocer a Juan Carlos Aguilar, el primer maestro occidental de artes marciales formado en el monasterio budista de Shaolin, en China. El maestro Aguilar ha sido 3 veces campeón del mundo de Kung Fu y 8 veces campeón de España. Durante su instrucción en el monasterio, aprendió técnicas ancestrales para superar el dolor y, mediante la concentración, conseguir proezas inimaginables para el hombre de Occidente. En ese sentido, hemos de tener muy claras las diferencias entre Juan Carlos Aguilar y otros supuestos shaolines de espectáculos más bien circenses. No se trata en este caso de atracciones de espectáculo. Él ni siquiera se considera un artista marcial, sino un monje. Estamos en su templo en Bilbao. Maestro Juan Carlos Aguilar, muchas gracias por recibirme en el templo del Océano de la Tranquilidad. Me gustaría que pudieras definirnos el concepto chi, de energía chi. El chi es la energía que todos tenemos simplemente por estar vivos. Para los monjes budistas, todos los seres vivos, animales, plantas e incluso personas son energía. Algo aceptable desde el punto de vista de la ciencia. Que tú, si funcionas como un animal más, funcionando con los sentidos, no vas a llegar a comprender o no vas a llegar a colocarte en esa situación. Entonces lo que hay que hacer es superar. Nosotros como budistas, para nosotros es sencillo porque es nuestra creencia básica. Superar tu instinto animal. Evitarlo y entrar en otro plano. Llámalo espiritual, sabiduría, psicología, trascendencia. Claro, en Occidente le podéis dar muchas palabras. Todo es energía y hoy en día los científicos lo están demostrando. Como no pueden definir lo que es una onda o una partícula, no pueden definir qué ocurre con la materia, con la luz, porque todo es energía. El maestro Juan Carlos es capaz de presentir y ver con los ojos de la mente los elementos, objetos o personas que lo rodean, aunque tenga los ojos tapados con una venda. Los voluntarios de este ejercicio se colocan en posiciones que Juan Carlos no conoce. Él, con un nunchaku, arma tradicional que permite golpear con fiereza, y solo orientado por medio de su intuición Shaolin, se mueve con la precisión de una máquina entre los participantes. En este caso hemos introducido un cambio que quizá perturbe la concentración del maestro. Una de las personas que tiene que golpear será Javier Sierra. Cuando llega a la altura de Javier Sierra, algo le hace vacilar. Finalmente, un golpe certero evapora cualquier duda del maestro. Cuando me acerqué a ti, identifiqué desconocido. Entonces, durante un instante, yo también me quedé sorprendido, ¿no? Dije, es Javier.
Al finalizar el ejercicio del nunchaku, se lleva a cabo un ritual en el que David, uno de los monjes, le presenta su cinturón al maestro Aguilar. El Shaolin recorre la habitación hasta que su percepción extrasensorial hace que se detenga frente a su discípulo. Una vez que se cerciora de que está a la distancia correcta, utiliza el arma para tocar el cinturón. Al principio, suave como budista, y después con violencia, como guerrero. El ejercicio ha terminado, pero el maestro toma las manos del alumno con una precisión asombrosa y le lleva hasta el centro de la sala donde ambos se saludan. El ejercicio ha concluido. Noté perfectamente cómo me saludaba. Entonces él me saludó por inercia. Entonces yo le cogí las manos y traté de avanzar con él para sentarnos juntos y poderle, con ceremonia, devolverle el cinturón, que era su cinturón el que me estaba cubriendo los ojos. Cuando en ese momento yo tengo el cinturón en mis manos, al hacerle el saludo tradicional que tenemos como costumbre, es capaz de cogerme con mucha suavidad y con mucho mimo las manos. Y de hecho cuando tira hacia mí, para acercarme, me quedo totalmente bloqueado, ¿no? A continuación, el maestro hace uno de los ejercicios clásicos del Qigong tradicional. Se trata de una prueba sobrecogedora. El monje apoya todo el peso de su cuerpo sobre la punta de una lanza, que llega a doblarse y casi a romperse bajo la fuerza que ejerce sobre ella. La dificultad estriba en que la zona donde se apoya la punta de la lanza es un área extremadamente sensible, en la que no hay posibilidad de protegerse tensando los músculos. La dificultad aumenta. Además de la lanza, un nuevo elemento se agrega al ejercicio, un golpe brutal sobre un enorme ladrillo. El mínimo error sería fatal. ¿Hasta qué punto el dominio del Qigong puede llegar a hacer que el cerebro no perciba el dolor ante una agresión o ante incluso una mutilación o un problema grave? Entiendo. Que conscientemente te enfrentes a ello. Esa es la diferencia entre el Qigong y las armas naturales que tiene el cerebro para evitar el dolor y para sobrevivir. Entonces no es resistencia del cuerpo, Nada de lo que estamos hablando, sino resistencia de la mente. En realidad es tener una mente muy bien dirigida y saber que con la mente pues se pueden hacer muchísimas cosas muy sorprendentes. Los monjes Shaolin aprenden a integrarse en su entorno, en el mundo que los rodea. El maestro Juan Carlos se dispone a golpear algo tan tenue como el aire. Un soplo perfectamente dirigido pero casi imposible debe alcanzar las llamas de unas velas. Con un movimiento enérgico logra su objetivo, apagar las velas a distancia. Lo que mucha gente dice, no hay nada, nosotros decimos, sí hay aire. Has olvidado, hay aire. Para nosotros en meditación el aire es fundamental, es el motor del Chan. Entonces ese ejercicio no pretende hacer nada espectacular, sino enseñar al alumno que entra en meditación que hay aire. El control del cuerpo por parte de los Shaolin es total. No se trata de una técnica física, sino espiritual. La mente llega a compenetrarse de tal modo con la realidad física del organismo que hasta los sentidos pueden quedar separados del resto del mundo, aislados para evitar no solo el dolor, sino incluso el daño.
Juan Carlos se concentra profundamente antes de pisar sobre un manto de brasas que a cualquier persona le abrasaría los pies desnudos. El maestro camina sobre las brasas sin sufrir ningún tipo de quemadura. Yo como budista pienso que las llamas son seres vivos. Les pido permiso, me comunico con ellos y les pido perdón. Y creo que ellas me van a pedir a mí también perdón, porque no creo que estoy haciendo algo malo. Lo más espectacular que un monje Shaolin puede llegar a demostrar en su control de lo físico es evitar la quemadura de un metal incandescente en una zona tan sensible como la lengua. Juan Carlos se prepara y durante un instante que parece una eternidad, apoya el hierro al rojo vivo en su lengua. No hay daño, no hay quemadura. Miles de años de estudio filosófico se interponen entre el metal y la carne. Quizás para otras personas sea doloroso o tengan que hacer técnicas para controlar el dolor. Nosotros lo que hacemos en el Ideal Chan, en la maestría del budismo zen, conseguir que las pruebas que para otras personas sean dolorosas o que puedan ocasionar heridas no tengan ninguna repercusión. Entonces, si nos concentramos, por ejemplo, en las brasas, en los pies, mis pies no tienen ninguna secuela. Cuando el monje Shaolin termina su demostración, su estado físico y mental refleja gran serenidad. Un estado mental imprescindible para acometer este tipo de hazañas. Me encuentro más recuperado y como con muchísima más fuerza. De hecho, se usa para recuperar o regenerar tejidos. Y el hecho de haber hecho ayer Qigong de una manera mucho más elevada de lo normal significa que mi cuerpo tiene capacidad de regeneración superior. El esfuerzo como demostración no me intranquiliza ni me cambia. Yo noto más desgaste del esfuerzo mental de intentar hacer comprender que de hacer esto. Entonces, si tú me estás preguntando si el esfuerzo físico me fatiga, te diría que no. Ese esfuerzo está muy bien controlado. Y a través de algo tan aparentemente guerrero o bélico como pueden ser las artes marciales, uno puede tener un crecimiento del espíritu y lograr no solo una mayor integración con la naturaleza, sino un control del propio cuerpo. Me gustaría una reflexión tuya en esa dirección, creo que sería importante. Yo considero normal que algo que se ha usado como guerra, guerrero o guerrear, aparentemente genere una contradicción con alguien espiritual que busca la paz. Uno de los fundamentos del budismo zen es la unión de las artes marciales y el espíritu. Un monje Shaolin nunca compite para obtener una medalla. Su objetivo es medirse con sus oponentes para conocerse a sí mismo. Cuando ya me conozco, yo ya tengo mi medalla. Pero si eres deportista, no, claro. Matarías por la medalla, ¿no? Muchos matarían por la medalla. Harían todo tipo de trampas. Yo trampas nunca. Y cuando quizás me la vayas a dar, la rechazo. Esa es la diferencia. El maestro Aguilar nos ha demostrado hasta qué punto la mente puede llegar a tener el control absoluto de las sensaciones que el cuerpo es capaz de experimentar. Los shaolines, mediante sus técnicas de Qigong, consiguen dotar a su cuerpo de facultades más allá de la comprensión humana.
En San Pedro Manrique, una pequeña localidad soriana, no tienen necesidad de conocimientos en Chikun para realizar proezas similares a las de los monjes budistas. El día 23 de junio es un día clave en este lugar. Miles de visitantes acuden a la ermita de la Virgen de la Peña para presenciar cómo los sanpedranos desafían al fuego pasando descalzos sobre un manto de brasas ardientes, sin quemarse. Un ritual que para muchos expertos es un rito de paso, una metáfora de la transición de la primavera al verano que se celebra en la noche de San Juan. Hombres y mujeres, solos o con alguien a cuestas, se dan cita cada año para desafiar este tradicional paso del fuego. Las promesas y la fe en la Virgen de la Peña marcarán su tradicional paso. Yo creo que los sanpedranos tenemos mucha fe en la Virgen de la Peña y además cuando el pasador pisa bien fuerte y está seguro de lo que hace, es muy difícil que se queme. Mucha emoción. Es algo, cuando la cruzas realmente es que no te da tiempo a sentir nada. Es al salir sientes una explosión de adrenalina. Te mezclan un cúmulo de sensaciones y de experiencias personales y de recuerdos y de cosillas que es lo que es la motivación que decía antes, ¿no? La tradición sanpedrana niega las quemaduras. Sin embargo, según el profesional sanitario, no todos se libran de ellas. Este año hemos atendido exactamente a 3 quemados. De quemaduras superficiales 2 de ellos y 1 de quemaduras de segundo grado. Sí que las quemaduras suelen ser de segundo grado, con ampollas y tejido necrosado, pero sin llegar a ser muy importante. La tradición sanpedrana niega las quemaduras. Sin embargo, según el profesional sanitario, no todos se libran de ellas. Los fieles insisten en que es la fe la que les evita tener quemaduras. El médico, por su parte, encuentra muy importante la técnica y la forma allanada de la bóveda del pie. Las personas que no pisan con rapidez y con fuerza, pues son más propensos a sufrir quemaduras. Y sobre todo las personas que tienen una bóveda muy pronunciada, pues es más fácil que al tener una bóveda un poquito acentuada, pues se le meta alguna ascua y lleguen a quemarse con más facilidad. Incluso para el médico, el factor de la fe es determinante para el resultado de la arriesgada prueba. El papel de la fe es muy importante porque digamos que es el paso que precede un poquito al paso del fuego, porque mentaliza a aquellos que van a atravesar las brasas para pasar con más energía y con más firmeza. Cuestión de fe, de técnica, de concentración o de suerte. Infinidad de hipótesis podrían explicar lo que ocurre esa noche en San Pedro Manrique. Lo que sí es cierto es que el fuego lo pasan solo los habitantes del pueblo, no porque ninguna ley lo prohíba, ni tampoco porque a nadie se le impida, sino porque no abundan los voluntarios forasteros. Volvemos a Valencia, a la clínica del doctor Ángel Escudero. Allí se demuestra que precisamente la fe podría ser uno de los factores más importantes en las terapias curativas. Junto con Javier Sierra, el doctor Escudero comenta las posibilidades de aplicación generalizada de la noesiterapia. Lo curioso, doctor, es que su medicina se podría aplicar en cualquier parte del mundo sin su directa intervención y, por ejemplo, en países africanos ahorraría una enorme cantidad de recursos médicos. Imagínate, no solo en países africanos, sino en países civilizados y económicamente pudientes que gastan más medicinas de las que son convenientes. Se ha dicho que el método del doctor Escudero tiene que ver con la hipnosis, que lo que hace es adormecer de algún modo a sus pacientes, pero el cirujano niega rotundamente esta explicación. Para él todo consiste en impartir de nuevo el conocimiento que el ser humano una vez tuvo acerca del funcionamiento de su cuerpo y de su mente. Los pacientes que los hipnólogos no pueden hacer nada con ellos son nuestros mejores pacientes, porque son personas no emotivas, activas y secundarias. Siguiendo las recomendaciones del heterodoxo médico valenciano, una joven se somete a una intervención arriesgada.
Padece insuficiencia circulatoria en ambas piernas. Casi no puede andar y pierde cada día un poco de su calidad de vida. Para recobrar la salud y la alegría, se pone en manos del doctor Escudero, quien acepta intervenirla sin anestesia química. A pesar de que se trata de una operación muy dolorosa, la joven está tranquila y despierta. La alegría que pretende recobrar llega a ella incluso en el mismo quirófano. El médico suele conversar con sus pacientes mientras corta con el bisturí o introduce los instrumentos quirúrgicos en la carne. En el caso de esta chica, le pide que se relaje y disfrute de la experiencia como ella se sienta mejor. La afición que tiene por la música hace que con gesto de absoluta confianza se lance a cantar unos boleros. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. En el lejano 1973, el doctor Escudero realizó con anestesia psicológica una intervención tan compleja que hasta las cámaras del nodo estuvieron presentes en el quirófano y fue proyectada en España y otros países. El paciente fue un hombre que padecía una arteriosclerosis que amenazaba con dejarlo inválido. En su caso y por cuestiones de salud, la anestesia química estaba contraindicada. Se trata de una operación muy arriesgada, todo lo contrario a leve. Hay que atravesar el cuerpo por la parte delantera, desde el vientre hasta alcanzar la columna vertebral. El paciente está despierto y consciente en todo momento. No siente ningún dolor a pesar de la enorme herida en el abdomen, abierta con grandes separadores. Tras finalizar la intervención, el paciente pudo pasar de la mesa de operaciones a la camilla por su propio pie. Horas después, caminaba agradecido por el exterior de la clínica. El éxito del médico valenciano da la vuelta al mundo. Como hemos visto, las técnicas del doctor Escudero han demostrado en numerosas ocasiones cómo la mente es capaz de dominar al cuerpo de un modo sorprendente. Entre las técnicas capaces de alterar las facultades humanas se cuenta la hipnosis. Nos encontramos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con Amador Cernuda, profesor e investigador de la universidad y psicólogo oficial de la Federación Española de Gimnasia Rítmica. Está aplicando técnicas de hipnosis y control mental a esta disciplina deportiva. Para demostrar sus teorías se ha propuesto hipnotizar a Javier Sierra. Amador, estoy dispuesto a someterme a una prueba de hipnosis con usted, pero me gustaría que me explicara antes qué es exactamente lo que va a ocurrir. Te voy a hacer una inducción muy sencilla. Vas a entrar en un estado especial de conciencia y a partir de eso te voy a condicionar un hecho físico, porque la hipnosis realmente puede transformarle el físico de uno. ¿La hipnosis puede entonces darme una fuerza que yo en un estado normal no tengo? Sí, sí. De hecho hay que manejarla con mucho cuidado porque puede darte más fuerza que tu cuerpo puede aguantar en un momento dado. O sea que no es ninguna broma, el poder te lo da. ¿Y se podría utilizar la hipnosis como sustitutivo de la anestesia, por ejemplo, en una operación quirúrgica? Se utiliza, es una de las grandes utilidades que tiene la hipnosis, la anestesia, para gente que tiene problemas de recibir algún químico tal, una posibilidad de la anestesia hipnótica. Bueno, vamos a ver qué tal sujeto hipnótico soy. Javier se tumba en una camilla y Amador Cernuda le da las primeras indicaciones. Comienza el experimento. Lo que hay que hacer es que te alejes del mundo exterior y te metas lo más dentro de ti posible. Para eso lo mejor es cambiar la respiración. Modificamos la respiración, toma 3 respiraciones profundas seguidas y trata de relajarte lo más posible. Lo que quiero es que vayas imaginando que con tus manos eres capaz de desarrollar una fuerza tremenda. Después de unos minutos de relajación, Amador le pide a Javier que a su señal comience a cerrar la camilla como si tuviera la intención de romperla. 1, 2, 3. Empieza a apretar, genera presión con tus manos y cuando te diga yo que sueltes, sueltas la fuerza. Tras unos momentos de presión, la mano de Javier empieza a experimentar una relajación automática. La mano se va aligerando, notas como 1 o 2 dedos tienen una ligereza especial, la mano se levanta, y cuando tu mano toque tu cara automáticamente te habrás metido a un nivel muy profundo, muy diferente de conciencia y de utilidad para conseguir cosas con tu cuerpo.
Te cuento de 1 a 5 y cuando de una palmada abres los ojos y te incorporas al estado normal de conciencia. 1, 2, saliendo poco a poco. 3, saliendo poco a poco. 4, 5. Ojos abiertos. Bueno, vamos a probar esa fuerza que desarrolla. Estupendo. Venga. Vamos a ver si eres capaz. Es un lápiz normal de madera. Visualiza que lo partes y intenta partirlo. Tú dale, con convencimiento. Tengo que visualizar el lápiz partido, ¿verdad? Sí, sí. Lo partes. ¿Ves? No está mal, ¿no? Y no duele. No duele, no. Esta misma experiencia, aplicada concienzudamente a las gimnastas del equipo español, ha dado grandes resultados. Si la mente tiene una predisposición, el cuerpo la va a tener. Si la mente no la tiene, el cuerpo no la puede tener en un momento dado. Por eso hay que trabajar unificando mente y cuerpo. La hipnosis es una herramienta que nos permite unificarlo. Para Amador Cernuda, la influencia de la mente sobre el cuerpo es innegable y las capacidades que el cuerpo puede adquirir gracias a la sugestión son enormes. Hay sanaciones de enfermedad que nadie se explica, pero que se producen también por la actitud del individuo. Albert Einstein decía que el ser humano se miente a sí mismo creyéndose algo separado del resto. Ciertas filosofías orientales llaman a esa sensación maya o ilusión y defienden que nosotros fabricamos el mundo a partir de esa materia sutil. Por eso, para dominar la naturaleza, solo hace falta fe. Fe para superar el miedo, el dolor y las limitaciones del cuerpo. Algo que, para su desgracia, los escépticos no entenderán jamás.